nada, Nano. Lo primero, darte las gracias y agradecerte de estar aquí, de hacer esta charla. En cuanto te lo dije, no hubo ningún problema, nos pusimos de acuerdo y aquí estamos. Y nada, sobre todo agradecértelo. Nada, ahora todo lo primero y nada, un placer. Todo lo que sea fútbol sala y poder compartir es bueno para todos y por mi parte, siempre que necesites cualquier cosa, pues aquí voy a estar. Bueno, me has contado que has empezado ahora una nueva etapa. Cuéntanos un poco dónde estás ahora y qué estás haciendo. Pues bueno, desde esta semana, llevo una semana con ellos trabajando, estoy llevando al Juvenil División de Honor de Sima Granada, una estructura que se ha hecho en Granada, tanto con la fusión de este club de Sima Granada con Fusa Alendín, que ya tuve una etapa anterior de 3 temporadas allí, donde también llevé a la División de Honor y al Tercera. Y bueno, un proyecto muy ilusionante para Granada, una ciudad que todavía nos falta dar un pasito más dentro de nuestra modalidad y muy ilusionado. La anterior etapa la dejé porque fue cuando me salió la oferta para ir a Serie 2 de Italia. Pero bueno, como muchos sabéis, con el tema de las licencias, de los problemas que tenemos los entrenadores académicos para entrar en el extranjero, sobre todo en territorio UEFA, al final no pude y bueno, a la vuelta estuve en otro club de Granada de tercera y bueno, al final he vuelto a casa. ¿De qué no vas a hablar? Claro. Pues hoy vamos a hablar del sistema 3-1. Para mí es un sistema muy ligado al fútbol sala, ¿no? Muy distintivo de nuestra modalidad. A mí me apasiona el sistema que suelo trabajar más. Creo que también es el que más largo recorrido ha tenido. Incluso, aunque haya habido años que el 4-0 se ha impuesto, que casi perdemos esa figura tan característica, ¿no? de fútbol sala como el pívot. Y bueno, creo que es un sistema que tiene muchas variantes, que está en constante evolución y que es bueno que lo sigamos potenciando. Vale, pues vamos a compartir pantalla y Perfecto. empezamos, ¿vale? Pues bueno, como veis aquí en el título de esta presentación, hablaremos del sistema 3-1. Dejo también por ahí mis redes sociales por si alguna cosa alguna duda, consulta o algo que quiera hacer cualquier persona, pues bueno, estaré dispuesto a responder. Eh, Decir también que el hilo de esta ponencia también va relacionado con el último curso que he realizado para NEF, curso online, que es sobre el aprendizaje del sistema 3-1. Y bueno, también veréis algún vídeo y tal que salga con el logo de la asociación. Y bueno, si os gusta y queréis avanzar un poquito más en este modelo de juego, pues tenéis también a disposición ese curso, ¿vale? Vamos a empezar, vamos a hacer un recorrido, una contextualización inicial breve, ¿vale? Hasta que lleguemos pues, a lo que es este sistema 3-1 en sí, esos mecanismos ofensivos que sí desarrollaremos un poquito más para que haya más ideas, por si a alguno le gusta algún sistema o quiera lo tenga ya implantado y vea cualquier variante que pueda meter dentro de su sistema, ¿vale? Antes de nada, pues bueno, contextualizar un poquito que es un sistema de ataque posicional, ¿vale? Entonces, vamos a hablar aquí un poquito de qué es ese juego posicional, ¿no? Cuando hablamos del juego posicional, pues cuando nuestro equipo, tanto el propio como el rival, pues están organizados y iniciamos esta situación de ataque, como vemos aquí con ese dibujo de 3-1, ¿vale? Dentro de este juego posicional, pues vamos a tener diferentes zonas, como sería esa zona de creación, esa zona en campo propio, cercana al área rival, donde vamos a elaborar ese inicio de juego para intentar progresar en nuestra ofensiva y llegar a esa zona de finalización, por lo cual tendremos que trabajar según la zona donde estemos, pues diferentes situaciones o el mismo concepto, trabajarlo de una forma para utilizarlo en la zona de creación o en la zona de finalización. A continuación vamos a ver algunas de las características de este sistema, unas características muy básicas, hay un abanico muy grande de características, pero bueno, he resaltado algunas de ellas. Por un lado, la nomenclatura de posiciones,
la especialización de jugadores, que ya sí podemos iniciar con este sistema. Bien, es cierto que esa especialización hay que iniciarla en unas edades. No es bueno que desde el inicio especialicemos a los jugadores en un puesto fijo, sino que vayan pasando por diferentes posiciones, que conozcan todas las posiciones, incluso la de portero. Amplitud y profundidad, creo que son una de las características más básicas de este modelo de juego, y luego por otro lado veremos líneas ofensivas. Cuando hablamos de nomenclatura de las posiciones, aunque parezca algo básico, es algo que tenemos que potenciar desde que iniciamos a trabajar con nuestros equipos. Si por ejemplo vemos las convocatorias de esta Euro que se está jugando ahora, te metes en la página de UEFA y habla de defensa y habla de delanteros. Creo que por el bien, por la salud de nuestro deporte, desde lo más básico tenemos que inculcar esos nombres, que la gente, que los jugadores lo conozcan y que los apliquen como tal. O sea, si hablamos del cierre, que sea un cierre, no hablemos de defensa o de centrales, por ejemplo, que en muchos lados todavía se habla de defensa a los cierres, y bueno, es bueno que vayamos poniendo esas características. Por otro lado, tendríamos a los alas, ¿vale? Jugaríamos con dos alas, buscando esa amplitud que decíamos antes. Y por último, el pívot, ¿vale? Que es la pieza clave de este sistema. Y como decía antes, no son delanteros, son pivots, ¿vale? Hay que empezar a hablar con propiedad desde los inicios y valorar nuestro deporte. Hablando un poquito así de la especialización de posiciones, hablando del cierre, pues hablaríamos de jugadores que deben dar ese equilibrio y marcar el ritmo del juego. Normalmente son los que inician esa salida de balón con gran capacidad táctica. Es bueno que ese cierre sea un poquito esa extensión del entrenador dentro de la pista para iniciar esos mecanismos de rotación que podemos disponer en este sistema de juego, que posea un disparo exterior bueno para segundas acciones, o incluso cuando juguemos contra defensas con un bloque más bajo. Y lo que decíamos, esa buena lectura del juego para los movimientos de corte, que habitualmente son ellos los que inician estos movimientos, tanto de salida de presión o como juego posicional, en este caso del 3-1, pero en cualquier sistema. Por otro lado, tendríamos a los alas, jugadores con buena movilidad, que sean rápidos, van a tener mucho trabajo de transiciones, defensa-ataque y ataque-defensa, como vemos al final, con habilidad para el 1 contra 1, no solamente en el aspecto ofensivo, sino en el aspecto también defensivo. Tenemos que tener ese jugador que nos dé ese equilibrio, ese balance defensivo también a la hora de defender, pues quizá un jugador más diferencial del equipo rival. Buen dominio de la lateralidad. Muchas veces pedimos a nuestros alas que ataquen su espacio, pero que también ataquen esa zona central del eje y tengan que cambiar la pierna. Buenos finalizadores y lo que hablábamos al principio, ese sacrificio de equipo, esa actitud, esa pertenencia, ¿no?, con nuestro equipo para esas situaciones de transiciones que al final suelen ser los que más las sufren. Y por último tendríamos al pívot, ese jugador característico dentro de este sistema ofensivo, que tenga un buen dominio del espacio, de los juegos de espaldas, de esa protección de balón, buen finalizador, hábil con la segunda jugada y con buena visión para atacar los espacios. Sobre todo cuando trabajamos ese juego de espaldas, pues bueno, que también tengan esa capacidad para poder girarse y poder finalizar, o incluso esa visión de juego para, una vez que reciben, pues ver la opción más correcta, más beneficiosa para nuestro equipo a la hora de dar una asistencia, dar un pase a cualquiera de las entradas que tengamos. Luego ya veremos al final de la presentación, veremos un poquito los tipos de conexiones de pívot, los conceptos que podemos trabajar en esa conexión con pívot. Deteniéndonos un poquito más en el pívot, yo sí lo encasillo en tres ubicaciones que podemos trabajar con nuestros pivots. Por un lado tendríamos ese pívot fijo, ese pívot que habitualmente va a trabajar en la zona del eje, en el centro de la pista, esa línea imaginaria. Puede ser también un pívot que por sus características lo liberemos de que entre en esa rotación, esos mecanismos ofensivos,
quizás esa zona de creación de cierre y ala son los que realizan movimientos y tenemos un pivot fijo para intentar buscar una conexión y poder progresar con la profundidad que nos está dando. Por otro lado, tendríamos también al falso pivot, ese pivot que juega más pegado en banda. Hay entrenadores que cuando el sistema es 3-1 con pivot fijo, o sea, perdón, con falso pivot, lo consideran dentro del 4-0, del sistema 4-0. Yo sigo, que aunque sea falso pivot, suelo encasillarlo en el sistema 3-1, ¿vale? Y tenemos pues un jugador que juega más cercano a banda, intentando sacar de su zona de acción al cierre rival y crear espacio en el lado contrario. Y por último, también considero que puede haber un pivot semicentrado, un pivot que tenga también mucha movilidad, que se pueda mover en esos 10 metros dando margen, ¿no?, a cada lado de banda. Pues bueno, esos 10 metros centrales en amplitud, creo que es un pivot, una posición muy, muy considerable para trabajarla, porque nos puede dar muchos recursos. Y bueno, estas son las tres posiciones del pivot que yo considero que puede haber dentro del sistema 3-1. Seguimos un poquito con esas características y hablamos de lo que hemos dicho antes, de esa amplitud y profundidad. Cuando hablamos de amplitud, hablamos de esos jugadores que se ubican cercanos a la línea de banda, ¿vale? Como solemos decir, ensanchando, intentando hacer a nuestro equipo grande y también provocar que el equipo rival se estire un poquito para crear esas líneas de pase para un posible, por ejemplo, conexión con pivot, ¿vale? Es fundamental que trabajemos siempre con esa amplitud dentro de nuestro sistema 3-1. Y por otro lado también, ahora lo veremos, esa profundidad, ¿vale? Cuando ubicamos al pivot, lo más cercano posible en muchas ocasiones a la portería rival, incluso en algunas situaciones trabajando por detrás del último hombre del equipo rival. Y bueno, la profundidad la consideramos pues partiendo desde nuestra portería hacia la portería. Y ahora voy a poner un vídeo del equipo donde estaba yo el año pasado, que trabajamos 3-1, y bueno, vemos que tras recuperación, pues una de las primeras premisas que tenemos es esa reorganización ofensiva, como rápidamente las alas buscan esa amplitud, ¿vale? Y cómo vamos a buscar una conexión directa con nuestro pivot, que lo tenemos en profundidad, como ahora veremos, que está ya cercano a los 7 metros, casi en el punto de penalti, y con un simple pase podemos conseguir que llegue el balón al pívot, que se gire y conseguir gol, ¿vale? Entonces, estas características, siempre que trabajemos dentro de este sistema, las tenemos que tener muy, muy en cuenta. Por otro lado, hablaremos de las líneas ofensivas que podemos crear en nuestro sistema 3-1, ¿vale? Por un lado, tendríamos esa primera línea ofensiva, que sería habitualmente la que ocupa el cierre, hasta llegar a las alas, que formarían esa segunda línea ofensiva. Aquí, si bien es cierto que también podemos trabajar con diferentes alturas de las alas y crear una segunda y tercera línea, y que la cuarta sea de pívot. En este caso, si las alas están a la misma altura, pues bueno, las alas serían la segunda línea ofensiva y el pívot sería la tercera. Pero ya digo, podemos modificar un poquito esa altura en relación con la ubicación en pista que tengan nuestras alas. Seguimos hablando de ese progreso en el aprendizaje de nuestros jugadores desde que inicia en categorías base o categorías inferiores dentro del club, y podemos ir instaurando este sistema 3-1. Bien es cierto que habrá ocasiones que el club sí nos dé esa libertad para trabajar la táctica que nosotros queramos, que nos guste como entrenadores. En otras ocasiones sí será el club quien nos imponga qué modelo de juego tenemos que tener, o también según las características que tengan nuestros jugadores. Si a lo mejor no tenemos ningún pívot en las plantillas, pues este sistema 3-1 nos va a resultar mucho más complicado. Pero bueno, si vamos dando ese viaje por la base, empezaríamos por esas acciones técnico-tácticas de un jugador, lo que habitualmente conocemos como los fundamentos individuales, ese juego de uno, donde trabajaríamos aspectos de los fundamentos sin balón,
y otros con balón, ¿vale? Sin balón, las fintas, movimientos útiles, aprovechamiento del espacio, etcétera, etcétera. Con balón, los pases, regate, control, conducción, etcétera. Muchos fundamentos que tenemos que tener de base. Yo muchas veces lo digo, tú puedes establecer un sistema ofensivo súper chulo, súper currado, que creas que va a salir 100%, pero si luego tus jugadores no tienen ese fundamento del pase, va a ser muy complicado. Entonces, es bueno que se vaya trabajando pasito a paso para la construcción de ese modelo de juego. Luego pasaríamos a esos medios tácticos por pareja, lo que habitualmente conocemos como dualidades, todas esas conexiones entre dos jugadores que podemos aplicar a nuestro sistema, por paralela, bloqueo, diagonal, etcétera, etcétera, hasta llegar a esos procedimientos ofensivos, donde ya incluiríamos un tercer jugador y ya empezaríamos a hablar de esos triángulos ofensivos, que pueden ser tanto en profundidad, si tenemos de referencia a nuestro pívot, o incluso en amplitud, si estamos jugando con un falso pívot, con jugadores en entrelínea, etcétera, podemos hablar de esos triángulos ofensivos en amplitud. Y por último, pues esas conexiones del tercer jugador, como las dobles paralelas, muchas de las conexiones con pívot, con entrada directa, indirecta, etcétera. Una vez que hayamos hecho este recorrido, que los jugadores tengan asimilado en su etapa formativa todo este progreso, pasaríamos a esa táctica colectiva, estos mecanismos ofensivos, donde ya sí trabajaríamos, como vemos aquí, esa táctica grupal dentro de nuestro sistema 3-1, donde ya iniciaríamos a trabajar ciertos patrones de juego de este sistema. A eso hay que añadirle nuestras reglas, esos principios que cada uno como entrenador podemos meter. ¿Qué te digo yo? Por ejemplo, a mí siempre me gusta el juego directo. Se lo digo a mis jugadores en muchas ocasiones. Si podemos llegar a la zona de finalización, a conectar contigo con un simple pase, mucho mejor. Al final, el fin, cuando ya estás en ciertas categorías de rendimiento más cercana al rendimiento, el objetivo es ganar, y para ganar tienes que hacer goles, aunque suena algo obvio, pero es así. Entonces, una de las reglas que nosotros tenemos siempre, pues eso, quiero llegar lo antes posible. Entonces, si con un simple pase conectamos con Pío, perfecto. Podemos aquí, pues ya te digo, meter todas las reglas o principios que cada uno considere, de que, por ejemplo, nuestro pívot entre o no entre en rotación, que el cierre entre o no entre en rotación, que sea la rotación inicial con ala, que sea con cierre, el pívot donde lo vamos a ubicar, si de fijo, si de falso pívot, etcétera, etcétera. Todo eso, todos estos ítems que hemos ido viendo, pues al final nos va a dar ese modelo, esa identidad de juego de nuestro equipo, que cuando alguien hable de nuestro equipo, alguien vea nuestro equipo o alguien incluso analiza nuestro equipo, sepan a qué juega ese equipo. Y cuando nos pregunten, oye, ¿tu equipo a qué juega? Que sepamos responder, pues juega en este sistema y con estas reglas, con estos principios, y sea una identidad grupal que tengamos nosotros. Y antes de pasar a esos mecanismos ofensivos que es el gran grueso de esta presentación, es importante que también hablemos, que conozcan nuestros jugadores el lado débil, el lado fuerte y esos movimientos de corte que se pueden dar, ¿no? Cuando hablamos de los lados, siempre tomamos de referencia esa línea de puntitos roja, esa línea imaginaria que parte la pista en dos, que sería el eje, y donde tengamos una mayor concentración de jugadores, donde tengamos el balón, lo consideraremos lado fuerte, y por el contrario, ese lado donde haya menos concentración de jugadores, no esté el balón, el lado débil. También es bueno que según el lado, el número de jugadores que tengamos y nuestra intención táctica, pues trabajemos unos conceptos u otros. Cuando hablamos de movimientos de corte, yo divido en 4 tipos de movimientos de corte que podemos realizar. Por un lado serían los movimientos de corte en profundidad, todos aquellos que desde la posición inicial variamos mediante un movimiento de carrera, ubicándonos más cerca de la portería rival, como puede ser una diagonal, una paralela, ¿vale? Por ejemplo. Otro, en horizontal o amplitud,
cuando no varío mi altura de referencia ofensiva, pero sí mi ubicación, bien atacando la zona de entrelínea o bien estando en esa zona de entrelínea y continuando, por ejemplo, para realizar un bloqueo, una cortina, cuando esté ese jugador más el ala a una altura ofensiva similar. Por otro lado, tendríamos un movimiento en retroceso, movimientos que perdemos altura acercándonos a nuestra portería, en muchas ocasiones para conseguir ese arrastre de jugadores que abran espacio, en muchas ocasiones cuando jugamos contra equipos que defienden con un bloque más bajo, quizás, ¿vale? Pues tendríamos movimientos como esas sobreposiciones al cierre o incluso sobreposición de ala a ala, los remontes o cortes de línea, ¿no? Que son tan actuales, o por ejemplo un bloqueo ciego del pívot, ¿vale? Todos esos movimientos que perdamos altura consideraríamos que son movimientos en retroceso. Y por último, pues movimientos con cambio de trayectoria. Por ejemplo, vemos aquí este jugador que inicia con ese movimiento en retroceso, para luego cuando aparece en zona de entrelínea, pues continuar cambiando su trayectoria con un corte en profundidad. Por ejemplo, inicia con un movimiento de remonte, de corte de línea, ¿vale? Como lo llaman ellos, que estoy habituado a llamarle remonte, y cuando aparece en esa zona entre líneas, pues corta en profundidad para buscar la paralela con el ala contraria. Por ejemplo, un movimiento que inicia el cierre, toca ala, corta en profundidad y luego cambia su trayectoria en horizontal para ofrecerse al ala con balón, bien sea para buscar esa dualidad en banda, una pared o incluso realizar un bloqueo, una cortina. O otro ejemplo, ¿vale? Voy en profundidad, gano ese espacio y luego vuelvo a modificar mi trayectoria para aparecer en zona de entrelínea, por ejemplo, con ese movimiento en retroceso. Y ya llegamos pues al grueso de esta presentación, donde vamos a ver esos mecanismos ofensivos, la táctica colectiva. Dentro de ella pues tenemos patrones de juego. Vamos a ver 6 patrones de juego, desde más iniciales, es decir, cuando empecemos a trabajar con nuestro equipo sistemas de rotación, hasta sistemas un poquito más complejos, algún sistema donde el pívot no entre en rotación, otro donde el cierre no entre, según también la ubicación del rival, ¿vale? Vamos a ver varios tipos de sistemas de juego y con sus variantes, sus modificaciones que podemos hacer. Por un lado tendremos el mecanismo inicial, circular, por pareja, donde sí trabajaremos mucho el tema de dualidades. Giro, que ahora veremos lo que es. Aquí habitualmente yo, por ejemplo, cuando utilizo este mecanismo, el pívot no suele entrar en rotación. Regresiones, algo que también se está viendo muy de moda, ¿no? Cuando tenemos, finalizamos acción, tenemos al equipo rival en campo propio, organizado, y bueno, tenemos que iniciar un nuevo ataque después de una segunda jugada, por ejemplo, e iniciamos con un pase en retroceso y podemos ver qué mecanismos ofensivos podemos meter para esta situación. Y por último, estático, que lo suelo utilizar pues cuando mi cierre no entra en rotación, tengo un cierre más fijo para contrarrestar a lo mejor con un equipo que defienda a menor altura y esté buscando un robo para salir a transición. Pues bueno, si colocamos ese cierre que no entre en rotación, pues siempre vamos a tener, en caso de pérdida, un jugador que me haga el balance defensivo seguro, ¿vale? Y aquí pues empezaríamos a ver lo que hemos hablado. Ese sistema inicial, apto para los equipos más bajos de nuestro club, donde estamos empezando a hacer esos movimientos de rotación, ¿vale? Vemos como el cierre corta uno de las alas, corta en profundidad por el eje y el pívot va a caer al lado fuerte, convirtiéndose en falso pívot, que lo inicia de nuevo. Vale, lo vemos, cómo realiza ese movimiento. Y una vez que estén ahí, el ala va a conducir a medio, convirtiéndose en cierre. El cierre que ha cortado se convierte en pívot y el ala, el pívot que había caído de falso pívot, pues retrocede para convertirse en ala.
Y lo que conseguimos otra vez, pues, esa reestructuración, volver al dibujo inicial de Trébol, ¿vale? Vemos como de nuevo establecemos ese Trébol. Es un sistema donde todos los jugadores pasan por todas las posiciones, donde no tenemos por qué tener esa especialización, ¿vale? ¿Qué tipo de conceptos, por dualidad en este caso, podemos introducir dentro de este sistema para progresar? O paralela pivot, diagonal rasa al corte del cierre o una diagonal por elevación a la contraria, ¿vale? Todos los sistemas vamos a ver diferentes tipos de modos de progresar y de variantes que podemos meter en nuestro sistema. Vemos que como el pivot me queda falso pivot, pues bueno, tengo esa opción de meterle la paralela y ya progresar, ¿vale? Si de primera la podemos meter, pues mucho mejor. Por otro lado, si hay desajuste defensivo, pues bueno, también podríamos meter esa diagonal rasa al cierre que corta en profundidad, ¿vale? Tendríamos la segunda opción de progresión o una diagonal por elevación a la contraria que gana con ese movimiento de ruptura, atacando el espacio libre y podemos buscar esa diagonal, ¿vale? Y más si tenemos ahí en esa posición a un zurdo, pues bueno, nos viene muy bien. ¿Qué más cositas tiene esto? Pues podemos crear triángulos ofensivos, como hablábamos antes, y meterle la variación de que el pívot no entre en rotación. Si pívot no entra en rotación, podemos hacer que ocupe el lado débil de la zona donde estamos jugando. ¿Veis cómo hemos creado un triángulo en profundidad en la otra parte? Vemos cómo después de ese movimiento inicial volvemos al sistema 3-1, al dibujo 3-1, ¿vale? Y vemos cómo el pívot no entra en rotación. El cierre aparece en ese movimiento de corte en profundidad, aparece en esta línea y luego varía su trayectoria en horizontal apareciendo en el ala. Nos va a crear situaciones de 1 contra 1, al modificar la ubicación del pívot, nos va a crear ese espacio donde podemos atacar con 1 contra 1, si tenemos un jugador diferenciado, un jugador que le haga esas situaciones. Mediante paredes, con ese jugador en esta línea, ¿vale? Ya le hemos metido modificaciones, conforme vayan creciendo nuestros jugadores, pues bueno, también podemos hacer que crezcan nuestros sistemas, dándole más herramientas a los jugadores para poder atacar. O con ese cambio de trayectoria, en 2 tiempos, corto primero en profundidad, aparezco en esta línea y luego vuelvo a cortar en profundidad hacia el lado fuerte para tener esa opción de paralela. Vale, pasamos a un sistema un poquito más avanzado, que sería el circular. Lo vamos a ver, vamos a hacer esa secuencia de pase entre cierre y ala, y donde el cierre va a ganar amplitud acercándose al poseedor de balón. Una vez que ya se hagan esas secuencias de pase, vamos a ver cómo todos los jugadores van a cambiar su posición haciendo ese movimiento cercano a un círculo, ¿no? El ala que tenía balón y ha soltado se convierte en pívot, el pívot en el ala contraria y ese ala ocupa el cierre, ¿vale? Vamos dando esa movilidad como si fuera un círculo. Esto, por ejemplo, pues contra equipos que nos defiendan en individual, podemos crearles muchas dudas, podemos crear espacios, vemos cómo hacemos ese movimiento de círculo, ¿vale? Intercambiando las posiciones. Todos los jugadores tienen movilidad, tenemos a todos los jugadores en movimiento. Como nos va a crear también muchas líneas de pase en el momento que haya desajustes defensivos. Podemos invertir el juego, en vez de seguir siempre rotando con la misma banda, pues en algún momento cambiar para también crear esas dudas en la defensa rival. Dentro de este patrón de juego, pues bueno, como hablábamos antes, podemos tener esa progresión ofensiva del jugador que tenga el balón, bien sea con una situación de 1 contra 1 o bien con una conexión de pívot. Como veis, siempre reflejo situaciones de 1 contra 1. Me gusta que los jugadores tengan mucha libertad en ese aspecto. Cuando el ala corta, genera ese espacio, si puede, perdón, arrastrando a su marca para liberar a ese jugador y que pueda provocar esa situación de 1 contra 1. ¿Vale? Otra manera que tendríamos de progresar pues sería mediante la conexión al pívot. Una vez que ha ocupado ese espacio, buscar esa conexión al nuevo pívot
bien sea para buscar esa pared o incluso con una conexión con el tercer jugador. Como vemos, ese pívot tendría en ese momento posibilidades de dar pase a ambos lados. ¿Qué más cositas nos va a dar esto? Pues esa progresión ofensiva tras jugar con el cierre. Podemos buscar una puerta atrás exterior. Cuando hablamos de puerta atrás exterior, sabéis, normalmente vamos a conectar con el ala, ese movimiento de ruptura, puerta atrás de pívot o una pared. Vale, vamos al gráfico, como iniciamos el movimiento, ya sabéis, secuencia de pase y repetición con cierre y ala. Y una vez que iniciamos esa nueva secuencia de pase con el cierre, ¿cómo podemos buscar ese ala contraria que finte, generando ese movimiento de ruptura y buscar esa puerta atrás exterior con nuestro ala? Modificando, invirtiendo el juego, ¿vale? Y buscando un juego más directo, un ataque más directo. Por otro lado, esa puerta atrás del pívot, como ya sabéis, trabajando por detrás, intentando que ese corte llegara por detrás del cierre rival para generar ese espacio, y poder buscar esa conexión directa de cierre y pívot para que el pívot pueda finalizar directamente, que no tenga ni que girarse, que sea recibir el balón a la espalda y buscar la finalización. Vamos aquí, súper importante también la incorporación del segundo y tercer jugador, para que tenga más opciones el pívot, incluso para una segunda jugada. Y el lado fuerte, una vez de que el ala retrocede al cierre, pues bueno, podemos buscar también esa pared en el primer movimiento de este mecanismo ofensivo que tenemos. Como ya dije, este es un mecanismo un poquito más complejo, ¿vale? Y ya podemos meterle otras situaciones, como por ejemplo, variar nuestro dibujo táctico de ese 3-1 que hemos iniciado, pues variar a un dibujo 1-3, ¿vale? En ese dibujo 1-3 vamos a intentar arrastrar al cierre, sacarlo de su zona natural, de su radio de acción. ¿Cómo lo variamos? Pues el ala, en vez de cortar en profundidad, va a hacer ese movimiento en amplitud, en horizontal, para que aparezca en el entrelínea y, como veis, modificar ese dibujo inicial de 3-1 a un dibujo 1-3. Este nuevo dibujo, pues bueno, nos va a crear esos dos triángulos ofensivos en amplitud que nos pueden dar muchas variantes para seguir con nuestra progresión ofensiva. Y aquí bien trabajaremos dualidades o las conexiones con el tercer jugador. Vamos ya con el tercer mecanismo, por pareja, donde sí trabajaremos mucho las dualidades, ¿vale? En este tipo de mecanismo ofensivo sí van a ser, nuestra principal arma va a ser las dualidades. Yo, por ejemplo, pues esto suelo, cuando meto este sistema táctico, pues suelo iniciar con el cierre, ¿vale? Que sea el cierre el que inicie este mecanismo. Tiene la opción de jugar con cualquiera de las dos alas, y a raíz de ese primer pase inicial, pues ya iniciaríamos este mecanismo. Como veis, el lado fuerte vamos a trabajar una dualidad, en este caso, por ejemplo, van a realizar un bloqueo y los otros dos jugadores van a permutar su posición y siempre, como veis, vamos a estar trabajando por pareja, ¿vale? ¿Veis cómo cambian de posición los cuatro jugadores, restableciendo de nuevo ese dibujo inicial que teníamos de 3-1? Si yo sé que mi equipo pues, trabaja muy bien o lee muy bien esas situaciones de dualidad, pues bueno, este mecanismo ofensivo, este patrón de juego, pues nos podría venir muy bien a nuestro equipo. ¿Qué variantes podemos darle a este sistema? ¿Qué cositas podemos hacer para progresar tras el primer movimiento? Pues tendríamos una conexión con pivot tras conducción, dualidad en la contraria, tras conducción también, o dualidad en lado fuerte. Pues vamos a ver estas cositas que nos puede dar este sistema, este patrón de juego. ¿Veis cómo iniciamos? Igual que antes. Una vez que hemos liberado al poseedor de balón, bien sea con esa cortina, con ese bloqueo, o incluso con un movimiento de paralela para que arrastre a su defensor y poder atacar al impar defensivo, ¿vale? Vemos cómo se nos va a liberar esa línea de pase para poder conectar con pivot y progresar de una manera mucho más rápida. Como siempre digo, sumando la incorporación de la ala, una vez que conectemos con pivot, esa entrada del segundo y tercer jugador,
tan fundamental para tener esas opciones de segunda jugada o que el pívot tenga más soluciones. Vemos de nuevo el patrón inicial y vamos a conducir hasta el eje para buscar esa dualidad en el ala contraria. Por ejemplo, aquí, pues, una pared. ¿Vale? Estamos generando ese espacio, esos movimientos de arrastre, esos cambios de ubicación también en el equipo rival. También un equipo que defienda en individual puede crear muchas dudas. Si es un equipo que trabaja muy bien los cambios de marca, pues bueno, pueden defendernos mejor. Y en el lado fuerte también, utilizando por ejemplo bloqueo, pues ese bloqueo de continuación para buscar ese pase en paralela. ¿Vale? Estamos metiendo la primera dualidad de bloqueo, le sumamos la continuación del bloqueo y luego terminamos con una paralela. ¿Vale? Como veis, siempre manejamos esas dualidades. La gran pregunta que nos hacemos, ¿qué dualidad debo realizar o cuál es la mejor dualidad que debería realizar para el beneficio de mi equipo? Pues bueno, depende sobre todo de la diferencia de altura que tenga el cierre y la ala, ¿vale? Vamos a ver ahora qué dualidades encajarían mejor cuando estén en una altura próxima, como por ejemplo podría ser el bloqueo, la cortina o pantalla, la pared o paralela. Y luego veremos con diferencia de altura, con una altura más lejana, cuáles son las dualidades que mejor podrían encajar. Vemos aquí que están a una altura similar, pues bueno, podemos buscar esa opción de pase, bloqueo, libero al jugador con balón para que pueda atacar al impar. Mismo mecanismo, estoy a la misma altura y busco en esta ocasión pues una cortina, no llegamos a ese contacto con el jugador, evitamos que el colegiado nos pueda pitar falta e igualmente liberamos al jugador con balón. Por otro lado, amago con ese corte en profundidad, quedando prácticamente a la misma altura que mi compañero con balón y podemos buscar esa pared al espacio que estamos creando, ¿vale? El arrastre del pívot cayendo a ala, pues bueno, nos va a generar mucho espacio en esa zona de finalización para que la ataquemos. Y por otro lado, esa paralela corta para buscar crear también esa duda entre la primera y la segunda línea defensiva, incluso si estamos atacando un equipo que nos defienda en zonal, pues bueno, es un buen mecanismo para crear dudas y poder progresar en nuestro ataque y salvar esa primera línea ofensiva, esa primera línea defensiva, perdón. Y por otro lado, si nuestras alas han ganado más profundidad, y quizás el equipo rival nos está defendiendo con un bloque más bajo, ¿vale? Y podemos modificar más esa altura, pues hay ciertas opciones de poder progresar, como por ejemplo podría ser la cobertura de nuestro cierre para que el ala buscase una situación de 1 contra 1 o incluso la sobreposición, siempre que nuestro ala cuando reciba ataque un poquito el balón. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver. Iniciamos con esas alturas más alejadas, veis como el cierre y los alas tienen más diferencia, entonces podemos meter esa opción de que el cierre juegue con ala, dándole ese apoyo en forma de cobertura para que se pueda buscar la opción de una situación de 1 contra 1. Siempre que tengamos una opción de 1 contra 1 y más con un jugador de nuestro equipo que maneje bien esas situaciones, hay que aprovecharlas. Como hablamos también de la sobreposición, es importante que el ala recibiera el balón, pues gane un poquito ese espacio, conducción al centro, para que libere ese espacio cercano a la línea de banda para que el cierre pueda hacer esa situación de sobreposición. Vemos cómo conduce un poquito ganando medio y genera el espacio para que el ala, para que el cierre en este caso, perdón, haga la sobreposición sobre el ala y poder progresar por ahí. Podemos meterle también la variante de que el pívot no entre en rotación, es decir, que solamente los movimientos de corte, esos cambios de ubicación lo hagan los 3 jugadores de zona de creación y tengamos a nuestro pívot en su zona de influencia buscando esos espacios para bien una pared indirecta o esa entrada directa e indirecta de la que hablábamos antes, ¿vale? De esa conexión con el tercer jugador. Vemos como el pívot en esta ocasión no va a entrar en rotación y se va a colocar en esa situación que hablábamos antes de ese pívot semicentrado que no llega, que está en esa zona intermedia de pívot fijo y falso pívot, ¿vale? Y que nos va a dar muchas variantes para poder progresar en este sistema. Vemos que tras realizar ese primer movimiento de dualidad de cierre y ala,
el pívot lo tenemos ahí en esa zona, no ha entrado todavía en rotación, cambiamos, invertimos el juego y de nuevo el pívot va a buscar el lado contrario. Siempre se va a ir alejando de ese juego por pareja para que también esa pareja pues, tenga espacio en caso de que busquemos una progresión con paralela, con pared, etc. Podemos buscar ya, si buscamos esa conexión con pívot, esa dualidad de indirecta. Una vez que generemos el espacio, que consigamos abrir líneas de pase, ¿vale? Pues, por ejemplo, vemos esta pared indirecta, como vamos a buscar ese pase a pívot y el jugador que en el inicio de la rotación pues estaba haciendo un bloqueo, una cortina, una paralela, etcétera, va a continuar con su trayectoria para recibir esa pared indirecta, ¿vale? Cuando hablamos de dualidades indirectas, por lo menos yo lo que hago es que son movimientos de dualidades, pero que conectamos con el tercer jugador, ¿vale? Por eso la llamamos indirecta. O buscando esas conexiones con pívot más la doble entrada, esas entradas de primera y segunda o directas e indirectas, como más guste llamarlo. Vemos cómo buscamos esa conexión con pívot y una vez que tengamos esa conexión con pívot, reproducimos esa entrada doble, por ejemplo, en este momento de cruce. 4 sería la entrada directa, pues es el que da el pase, y 2 entradas indirectas porque hace el movimiento sin balón, sin dar ese pase previo. También este sistema, lo bueno que nos va a dar es que podemos variar tanto al sistema 1-3 o al sistema 4-0, ¿vale? Un sistema que tiene mucha facilidad para meter esas variantes y también, pues bueno, que creemos dudas en el rival y que no sepa identificar muy bien a qué sistema jugamos y poder progresar de una manera más cómoda. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, para ese 1-3, la permuta que estábamos haciendo en el lado sin balón, ¿vale? Lo que vamos a hacer es que nuestro ala, en vez de cortar en profundidad la zona de pívot, va a cortar a esa zona de dudas, como la suelo llamar yo, para aparecer en esta línea, y el pívot sí va a seguir con esa premisa inicial que teníamos de que cortara hacia el ala, ¿vale? Con ese movimiento en retroceso, perdiendo altura, mientras que se produce la dualidad del lado fuerte, el ala realiza esa conducción hacia el centro y, como veis, modificamos a ese dibujo 1-3, como hablábamos antes, dándonos esa posibilidad de seguir progresando mediante esos dos triángulos ofensivos en amplitud, ¿vale? Si aquí, en este momento, conseguimos al cierre sacarlo de su zona de acción, pues bueno, vamos a tener mucho espacio a la espalda de la última línea defensiva, y si por el contrario no acompaña, se queda en su zona, pues bueno, tendremos una superioridad de 4 contra 3 en una zona bastante amplia del campo, lo que nos puede generar mucho beneficio a la hora de seguir con la posesión de balón e incluso progresar, ¿vale? Y por otro lado, veríamos cómo modificaríamos este sistema al 4-0 con un doble movimiento de retroceso de la pareja sin balón, ¿vale? El ala en este caso retrocede hasta convertirse en uno de los postes, mientras que el pívot sigue con su movimiento en retroceso para convertirse en ala. Mientras que la dualidad en el lado fuerte, la pareja que hacía el bloqueo, la cortina, lo que sea, se ponía de ala, y esa conducción del ala a poste nos da esa finalización en un sistema 4-0. ¿Vale? Y aquí pues meteríamos el patrón de juego, las reglas, las premisas que tengamos dentro del sistema 4.0 si lo tenemos trabajado. Pues bueno, seguimos con otro modelo de juego que sería giro, ¿vale? Es un sistema que yo suelo utilizar cuando nuestro portero, por ejemplo, conecta con el ala. Como ya veréis, es uno de los sistemas más actuales o más de moda que están, lo utilizan muchos equipos, y donde nuestro pívot no va a caer, no va a entrar en rotación, va a estar siempre en su zona de influencia, dependiendo también si le podemos meter esas variantes de que caiga al lado fuerte o al lado débil. Como veis, vamos a iniciar el juego con ala. Por ejemplo, como consejo, lo que yo hago con mi equipo cuando iniciamos este patrón de juego, iniciamos desde una acción a balón parada, ¿vale? De banda larga, esas acciones de estrategia, para que el jugador vaya asimilando los movimientos, y una vez que lo tiene ahí asimilado, pues ya sí lo pasamos
a un modelo de juego, a un patrón de juego que podamos instalar en nuestro equipo, ¿vale? Pues como veis, una vez que el ala tenga ya el balón, podemos meter la variante de que el cierre también inicie, pero bueno, a mí me gusta que el ala sea el que inicie y como decíamos antes, eso, que el pívot pueda caer al lado fuerte o al lado débil. Luego veremos las variantes que nos va a dar. Si es importante ese movimiento de apoyo del cierre, ¿vale? Para generar si por ejemplo el pívot cae al lado fuerte, pues bueno, que tengamos esa sobrecarga, ¿vale? Y una vez que el pívot, que el ala conecta con el cierre, inicia ese movimiento en horizontal apareciendo a la zona de entrelínea. Habitualmente va a aparecer a la zona de entrelíneas, pero bueno, también podemos meterle modificaciones que las veremos luego en el apartado de las regresiones, como el remonte o la sobreposición a la ala, ¿vale? Con movimientos en retroceso. En vez de en horizontal o amplitud, meterle movimiento en retroceso. Bueno, y luego vemos que el siguiente movimiento, una vez que el ala ha cortado a la zona de entrelínea, como nuestro cierre invierte juego y ocupa el hueco, el espacio creado por el ala, ¿vale? Vemos cómo invierte el juego, gana esa amplitud y modificamos nuestro dibujo inicial a un dibujo 2-1-1, ¿vale? En esa Y que habitualmente la vemos en defensa, pero bueno, también la podemos meter ofensivamente. Como hablábamos al principio, ¿qué diferencia hay que nuestro pívot caiga al lado fuerte o lado débil? Pues bueno, vamos a ver diferentes opciones que nos va a dar este sistema de juego para que nosotros podamos elegir dónde nos gustaría que caiga. Si cae al lado fuerte, pues bueno, vamos a crear esos triángulos ofensivos en profundidad, en el lado fuerte, teniendo el balón. Podemos, con ese movimiento del ala, limpiar esa zona para que haya una conexión directa con el pívot o atacar el espacio creado en el lado débil, ¿vale? En el ala contraria. Vamos a ver como nuestro portero, como veis, inicia con ese pase al ala, el cierre da apoyo y el pívot cae a ese lado fuerte. ¿Veis cómo hemos creado esa sobrecarga, el lado fuerte de la pista y las opciones que nos puede generar? La primera que habíamos visto, ese triángulo ofensivo. Normalmente, cuando creamos esos triángulos vamos a tener superioridad numérica, lo que nos va a facilitar mucho la progresión, el mantenimiento de balón. Por otro lado, tendríamos limpiar esa zona de ala para una posible conexión con pívot. Aquí también en ese movimiento de arrastre podemos meter también que lo hiciera mediante un bloqueo para liberar esa línea de pase a pívot, que sea una línea de pase mucho más segura, introduciendo también la continuación en profundidad de ese jugador que corta lenta línea. O buscando atacar la zona contraria, bien sea con una diagonal, buscando ese movimiento de ruptura, o invirtiendo el juego allí y buscando una dualidad ahí en banda. Por ejemplo, ante esa posible situación de 1 contra 1, pues ese jugador entre líneas podía actuar como cobertura de ese ala con balón. ¿Vale? El pívot no agrega allí espacio. Podríamos progresar también mediante dualidades, con pared y paralela, como vemos pívot que hay aquí, y vamos a invertir el juego para atacar ese lado débil mediante una pared. Nuestro pívot nos genera ese espacio y podemos buscar esa pared. Ya digo, a mí el sistema que más me gusta, lo trabajo mucho y bueno, tiene muchas variantes. Sobre todo, lo bueno es que el primer movimiento sí es más cerrado, pero a partir de ese primer movimiento cerrado le dan muchas posibilidades de movimiento abierto a los jugadores que potencian también esa toma de decisión y la verdad que el jugador se divierte. Vemos como ese corte en horizontal ahora se va a modificar, va a cambiar de trayectoria para un corte en profundidad y buscar esa paralela. ¿Vale? Tienen muchísimos recursos y ya os digo, los jugadores se sienten partícipes, parte activa de nuestro modelo de juego, no solamente hacer lo que diga el entrenador, ¿no? Y la verdad que podemos sacarle mucho rendimiento. ¿Qué más cositas nos va a dar ese pívot cayendo al lado fuerte? Pues bueno, las progresiones con el tercer jugador. Son movimientos dobles, como por ejemplo salto más paralela o salto más diagonal, pared indirecta, ¿vale? Lo que hablábamos antes de esas dualidades indirectas entrando el tercer jugador. ¿Vale? Vemos, como siempre, iniciamos con el ala, la cierre, invertimos juego y aquí podemos devolver ese salto, ¿vale? Tenemos al jugador entre líneas, este jugador entre líneas que nos está limpiando o está haciendo de pantalla, ¿vale? Con esa
con ese pico defensivo del rival, lo que nos puede facilitar ese salto sin tantos problemas, y al salto pues le añadimos ese pase en paralela con el pivot que ha caído inicialmente en el lado fuerte para poder progresar en ataque, ¿vale? ¿Qué más cositas nos va a dar? Pues ese otro movimiento doble del que hablábamos, de salto más diagonal. ¿Vale? Vemos el movimiento inicial, cómo de nuevo se produce ese salto. Ahí, por ejemplo, el entalínea puede variar su trayectoria y aparecer, o directamente variar su trayectoria realizando un corte en profundidad, perdón, y buscar esa diagonal. Ya os digo, son sistemas que tienen mucha capacidad de recepción de variantes. La pared indirecta, vamos a ver cómo se produciría con ese movimiento en esta línea, limpia, ¿vale? Ese pase, cambiando su trayectoria en profundidad, limpia esa línea de pase para que podamos meter esa diagonal inicial al pívot, y que la pared sea con el tercer jugador, con el jugador que todavía no ha intervenido en la jugada, o incluso con la aparición del tercer jugador del ala contraria, ¿vale? ¿Qué opciones nos daría si el pívot, al inicio de esa rotación, ¿no? Cuando el portero activa el balón al ala, o incluso, como decíamos antes, si tenemos un saque de banda lejano que podamos empezar juego, pues bueno, nos va a dar ese 1 contra 1 directamente del ala, porque vamos a generar ese espacio, 1 contra 1 del cierre, tras que el ala del pase y limpie, o atacar el lado contrario, donde vamos a tener creado un triángulo. ¿Vale? Vemos cómo iniciamos de nuevo, pero con la modificación de que el pívot va a caer al lado contrario del balón, ¿vale? Vemos cómo ya se ha generado ese espacio que directamente podíamos atacarlo, y más teniendo a nuestro cierre que se aproxima para darnos cobertura, por si en caso de que ese jugador tuviera una pérdida de balón, pues bueno, tenemos ya ahí un jugador en defensa. Por otro lado, cuando el ala juega con el cierre y ataca esa zona de duda, esa zona de entrelínea, puede generar ese arrastre de su par defensivo, o incluso con bloqueo, liberando ese espacio para buscar el 1 contra 1 del cierre, y ese jugador de interlínea volvería a la cobertura para tener más seguridad en este tipo de progresión ofensiva. Si no progresamos de una manera tan directa, queremos elaborar un poquito más, pues cuando el cierre invierte el juego, como ya tenemos al pívot en aquel lado inicial, ¿vale? Ya creamos ese triángulo ofensivo en profundidad con el jugador entre línea, el ala que posee el balón y el pívot, y ya pues meter los conceptos, las premisas que tengamos para este tipo de situaciones, ¿vale? ¿Qué más cositas nos va a dar este lado de ahí? Pues bueno, podemos atacar mediante diagonal o salto ofensivo. Como vais a ver, al generarnos ese espacio el pívot y el cierre, invertir y ganar amplitud, pues bueno, podemos atacar ese lado débil mediante una diagonal, por ejemplo. Este movimiento, por ejemplo, sale muchísimo. O sea, quien quiera trabajar este mecanismo y quiera instaurarlo, este patrón de juego, este movimiento de caer el pívot a débil y buscar la diagonal sale muchísimo, muchísimo. Otra opción, una vez que invertimos el juego, volver a realizar ese salto. Como decimos, el jugador de entrelínea nos puede servir un poquito de amenaza o de pantalla para que ese salto ofensivo sea mucho más claro, y buscar el 1 contra 1 en el espacio que hemos generado, y ese jugador entre línea volver un poquito en retroceso para que nos sirva de cobertura. Por otro lado, tendríamos también las progresiones con el tercer jugador, tanto con las dobles entradas, directa e indirecta, y otra vez de nuevo vemos esa pared indirecta, en este caso pared vertical, ¿vale? Conectando con nuestro pívot. Vemos cómo iniciamos de nuevo el movimiento, y una vez que tenemos esa situación, conectamos con el pívot que ya está buscando ese lado fuerte, y hemos generado espacio para que pueda entrar ese jugador entre línea, o el jugador de ala, esa entrada directa, que es el pasador. Siempre teniendo nuestro pívot las dos opciones de pase. Por otro lado, esa pared vertical indirecta, de nuevo vemos el movimiento inicial,
conectamos con pivot, pero ahora vamos a buscar ese espacio que hemos generado en el lado contrario para que entre ese cierre que estaba ganando amplitud, siga con su movimiento de profundidad para que reciba ese pase de la pared en directa. Bueno, seguimos con las regresiones. Nos ponemos un poquito en situación, ¿vale? Imaginaos que estamos jugando, tenemos nuestro equipo ubicado en el campo, en el sistema 3-1 y vamos a tener una opción de finalizar la acción, ¿vale? Entonces, finalizamos la acción, vemos cómo conectamos con tío, finaliza y el rechace del portero, por ejemplo, pues llega de nuevo a un jugador nuestro y volvemos a tener posesión de balón. Tenemos al equipo rival bien organizado, en un bloque bajo, teniendo de nuevo una posesión. Entonces, cuando tenemos estas situaciones, ¿qué podemos hacer? ¿Qué variantes podemos meter dentro de nuestro sistema 3? Pues bueno, vamos a ver algunas de ellas. Como decía antes, en estas situaciones sí me gusta trabajar con movimientos en retroceso, ¿vale? Por un lado, estos remontes, ¿vale? O cortes de línea, o entradas rodadas, o como vosotros lo tengáis estipulado en vuestra lista de nombres tácticos. Y bueno, lo explicamos aquí un poquito, como ese ala que tiene el balón, realiza ese movimiento en retroceso y corta por delante de esa primera línea defensiva rival que forman el jugador 4 y 5 verde, ¿vale? Invadiendo esa zona para sobre todo liberar de la presión al jugador que pasa. Muchas veces cuando hablamos de regresiones, hablamos solamente con que juguemos con nuestro portero, pero bueno, si el cierre se ha quedado más descolgado, creo que también podemos encasillarla ahí. Vemos cómo está liberando pues, de esa presión al cierre y ya nos va a dar pues, diferentes variantes. Limpiar línea de pase, invertir para crear 2-1, vamos a ver diferentes opciones, como arrastra a su par defensivo a la vez que invade la zona del pico defensivo de ellos y con esa caída del pívot a falso pívot pues podemos crear esa nueva línea de pase limpiando esa zona para conectar con el pívot y que el jugador que hace remonte continúe, modifique su trayectoria en profundidad para buscar esa pared indirecta. Por otro lado, una vez que hayamos liberado de presión a nuestro jugador con balón, podemos seguir invirtiendo el juego, que nuestro jugador que hace el remonte continúe su trayectoria y generar una superioridad de 2 contra 1 en banda contraria y ya atacarla pues bueno, con las premisas que tengamos para este tipo de situaciones de 2 contra 1, que bien continúe hacia banda para buscar una paralela, podemos que finte y se quede en el sitio para buscar una pared o incluso un bloqueo o cortina para liberar ese jugador con balón porque tenga buena pegada exterior, ¿vale? Y ahí tenemos que conocer a nuestros jugadores y buscar la mejor opción. Vemos como también ese remonte lo podemos hacer directamente con saltos. Si vemos que el pico defensivo de ellos está muy bajo, ¿vale? No es una amenaza para ese salto ofensivo, pues bueno, podemos meter directamente salto y buscar ese remonte invadiendo esa zona defensiva por delante de la primera línea rival para crear esa situación de 2 contra 1. En vez de pasar por el cierre, pues bueno, hacemos esa conexión directa con el ala contraria. También podemos hacer ese movimiento de remonte tras salto y de nuevo hacer un salto cuando el remonte, pues bueno, está invadiendo esa zona defensiva del pico y está creando una línea de pase segura. ¿Vale? Y ya bien progresar pues, mediante esa paralela al pivot que lo tenemos en esa banda o incluso metiendo una diagonal al jugador que ha hecho el remonte y que continúe en profundidad, que continúe su trayectoria en profundidad. ¿Vale? Ya te digo, son movimientos que nos dan muchas variantes. Otro movimiento en retroceso que le podemos meter a este sistema pues son las sobreposiciones de ala a ala. Si antes hablábamos de que nuestro ala, cuando toca con cierre, invade esa zona defensiva de la primera línea, pasando por delante de la zona defensiva, pues ahora, como vemos, va a pasar a cierre, pero va a pasar por detrás de la línea de creación, ¿vale? Vamos a ver qué variantes nos puede dar este tipo de movimiento en retroceso. Vemos cómo juega con el cierre y pasa por detrás, buscando
que el cierre vuelva a invertir el juego y realizar esa sobreposición de ala a ala, ¿vale? Inicia en un ala y termina haciendo la sobreposición al ala contraria, creando ese espacio, provocando dudas en la defensa rival, ¿vale? Pues bueno, como vemos aquí, nos va a generar nuevas líneas de pase, podemos meter pase en amplitud más situaciones de 2 contra 1 en banda, paredes indirectas. También metemos por aquí la palabreja out de pivos, que ahora veremos que es otro movimiento en retroceso que trabajan sobre todo los pivos, ¿vale? O puedes meterlos también cuando cortas en profundidad y vuelves a la zona o a la ubicación inicial que tenías, ¿vale? Esos movimientos los denomino out. Ahora veremos de qué estamos hablando gráficamente, que se va a entender mucho mejor. Pues vemos que una vez que iniciamos ese movimiento, si por ejemplo tenemos la premisa de que el pivot caiga a ese lado donde se crea el espacio, pues bueno, una vez que tenga el cierre del balón, pues nos va a generar, como hablábamos antes, esas líneas de pase, ¿vale? Vamos a tener seguramente un pase en profundidad a pivot por el arrastre de mi jugador haciendo esa sobreposición. Tenemos probablemente al jugador que hace la sobreposición para jugar con él en una zona segura donde no va a tener ningún tipo de presión rival, o seguir invirtiendo a la contraria, ¿vale? Vemos otras variantes que nos van a dar. Seguimos con esa amplitud, lo que veíamos antes, para realizar la sobreposición de ala completa, ¿vale? Y generar esa superioridad 2 contra 1, que seguramente se provoque por desajustes defensivos y podamos seguir la progresión. Además tenemos al pívot en ala contraria, que ya tendríamos esa ubicación de segundo palo abierta. Vemos también como al arrastrar la defensa se nos pueden generar esas líneas de pase en diagonal a nuestro pívot para buscar esa pared indirecta con el movimiento de continuación del jugador que hace ese movimiento de sobreposición a la ala. Vale, ahí tenemos que tener también pues, jugadores muy comprometidos, jugadores rápidos, jugadores que quieran hacer ese movimiento, porque son movimientos que desgastan, la verdad. Y bueno, también vemos aquí esa conexión con pivot. Una vez que hemos conectado, pues bueno, tenemos esa doble entrada indirecta y directa, ya que estamos en zona de finalización y con un simple pase a pivot, pues bueno, podemos buscar esas opciones de finalizar rápidamente cerca de portería rival. Ya os digo, nos da muchas variantes. Aquí está el movimiento que os quería referir antes, ese movimiento de out. Una vez que hemos iniciado el movimiento de sobreposición, de esa sobreposición inicial, ¿vale? Cuando el cierre conecte con el jugador que está haciendo la sobreposición, va a ganar amplitud, convirtiéndose en ala, y vemos ese movimiento de retroceso del pivot apareciendo prácticamente en zona de entrelínea para modificar el dibujo a un 1-3. Yo digo, muchas veces pensamos que la mejor manera de progresar o de llegar más rápido a la portería arriba es con movimientos en profundidad, y si esperamos un poquito, tenemos un poquito más paciencia y creamos esos movimientos en retroceso, seguramente provoquemos, lo primero, desajuste de la defensa rival, superioridades numéricas en muchas zonas del campo y sobre todo sacar a ese cierre de su zona de influencia, lo que nos puede dar mucho espacio detrás de esa última línea defensiva rival, ¿vale? A mí me gusta trabajar mucho esos movimientos en retroceso y creo que son muy, muy interesantes. Y por último, ¿vale? Las más típicas, pues bueno, son esas regresiones, ¿no? Jugando con el portero. Una vez que tenemos ya la defensa en bloque arriba, perdón, en bloque bajo, pues bueno, introducir al portero, esa conexión al portero, si tenemos un portero que tenga buen uso de los pies, y bueno, ya usar los diferentes sistemas que tengamos asignados para esta situación especial de portero jugador, ¿vale? Bueno, y ya por último, vamos a ver otro sistema, otro mecanismo ofensivo, otro patrón de juego, ¿vale? Ya sabéis que uno de los fallos que tenemos en WhatsApp es que tenemos demasiados nombres para una misma cosa. Y bueno, hablamos de este patrón de juego estático, donde en esta ocasión el cierre no va a entrar en rotación, ¿vale? Vamos a tener siempre un cierre más estático, como su propio nombre indica, que nos va a dar ese balance defensivo. ¿Por qué? Si nos enfrentamos a equipos que vivan
o que su modelo de juego sean las transiciones, para en bloque bajo, en bloque media y media pista, para robar y salir rápido en transición. Bueno, que siempre tengamos ese jugador que pueda, aunque sea temporizar esa progresión rival, esa transición. Los otros tres jugadores, tanto las alas como el pívot, van a ser los jugadores que realicen los movimientos de corte, ¿vale? Para tener variantes dentro de este patrón de juego. Y ahora iremos desgranando, como siempre hacemos, todos esos tipos de variantes que nos puede dar, ¿vale? El cierre tiene total libertad para iniciar juego en cualquiera de las dos alas, siempre dando ese apoyo cercano, ¿vale? Un movimiento similar al que veíamos en giro. Y también tenemos la variante del pívot que puede caer bien al lado fuerte o al lado débil, ¿vale? Aquí podemos meter muchas variantes también en este modelo de juego. Vemos como el movimiento inicial sería con el ala, cuando repita pase a cierre, que va a cortar en diagonal, ¿vale? Ese sería, digamos, el movimiento básico para este patrón de juego. La corta en diagonal y el pívot que había caído al lado fuerte aparece en el ala, dándonos esas posibilidades de pase del cierre con los demás jugadores, ¿vale? Invirtiendo el juego con el ala contraria, buscando esa diagonal para buscar un ataque más directo con el ala que estaba cortando, o incluso el pase a pívot, que ha caído a falso pívot, y que el ala con su movimiento de corte, pues bueno, ha limpiado esa zona y ha creado una línea de pase segura. ¿Qué queremos seguir dándole continuidad? Pues bueno, el cierre con balón nuevamente, invierte el juego, da apoyo. Y veis como el ala está buscando esos movimientos de corte en diagonal. Veis como el cierre no abandona su zona de influencia, ¿vale? Siempre lo tenemos ahí. ¿Qué variantes podemos meterle a este sistema? Pues bueno, que el corte del ala, en vez de que sea en profundidad, como hemos visto antes, buscando esa diagonal, que sea en amplitud, buscando esa zona de duda, esa zona de entrelínea. Lo que nos puede dar esas variantes de pared, paralela o bloqueo más diagonal para progresar en nuestra ofensiva. Vamos a ver cómo ahora, cuando corta, directamente va a aparecer modificando su trayectoria en la zona de entrelínea. También modificamos ahí ese sistema del 3-1 al 1-3, creando esos dos triángulos ofensivos en amplitud nuevamente. Nos va a dar muchas variantes, nos va a dar mucho juego. Y podemos meter, pues por ejemplo, una pared para progresar. Como vemos, en la contraria, hemos generado ese espacio, invertimos de nuevo el juego y vamos a buscar a ese jugador en entrelíneas para buscar esa pared. Y ya sabéis, si perdiéramos el balón ahí, con un equipo que busca las transiciones, pues bueno, tendríamos ese cierre, ese número 2, ya de balance defensivo. Muy importante, según el rival que tengamos, pues bueno, plantear diferentes sistemas de ataque. Vemos cómo vuelven a invertir el movimiento en amplitud, en horizontal del ala, y que va a modificar su trayectoria en profundidad para que también tengamos esa opción de paralela para progresar. Importante que si damos ese pase en paralela, pues la incorporación del ala contraria para buscar esa opción de segundo palo y la continuación del jugador que da el pase. O incluso buscar ese bloqueo del jugador entre líneas para liberar al ala cuando tenga la posesión de balón. Como veis aquí, ejecuta ese bloqueo para liberar al jugador con balón y buscar esa diagonal con el ala contraria con un movimiento de ruptura, con esa puerta atrás exterior. ¿Vale? Y nos da también muchas variantes a este modelo de juego. Ya os digo, sobre todo muy interesante para cuando nos enfrentemos a equipos que juegan con un bloque bajo defensivo. Otra variante que podemos meterle a este sistema serían los cortes quebrados del ala, es decir, que inicia el movimiento de ruptura para acabar en el mismo lado donde ha iniciado. Nos puede generar aclarados, situaciones de 1 contra 1, buscar esas conexiones de tercer jugador, como por ejemplo puede ser la doble paralela o la pared vertical indirecta, ¿vale? Pues vamos a verlo gráficamente, que lo entendamos mejor. Vemos como el ala, el número 3, en el momento que inicia ese movimiento en diagonal, que teníamos como inicio de la jugada, en vez de seguir, va a rectificar su posición, volviendo al lado donde empezó, ¿vale? El pívot cae, ocupando su posición. ¿Y qué situaciones nos puede dar esto? Pues
crear esa sobrecarga en el lado fuerte para invertir el juego y buscar ese aclarado para una situación de 1 contra 1, pues si tenemos un jugador muy diferenciado, pues habrá que explotarlo. Como tenemos también la ventaja de que ya tenemos al cierre en su zona de influencia, que puede actuar de cobertura, pues bueno, tenemos un 1 contra 1 con cierta seguridad. Si seguimos atacando por ese lado fuerte donde estamos haciendo ese movimiento, el cierre puede continuar un poquito con esa conducción para buscar esa doble paralela. ¿Vale? Primera paralela con el pívot que aparece a zona de ala y segunda paralela con ese jugador ala que con ese movimiento quebrado ha aparecido en la zona de falso pívot, ¿vale? Y ya continuar, como siempre digo, con la importancia del ataque del ala contraria también. Y por otro lado, como antes veíamos en otros mecanismos, como el ala toca, limpia esa zona, generando esa línea de pase al pívot, más su continuidad, buscando esa pared vertical indirecta, ¿vale? Esas dualidades indirectas con 3 jugadores. Y bueno, hasta aquí habría llegado la parte de mecanismos, ya nos quedaría ver la conexión con pívot. Espero que no haya sido mucho latazo todos estos patrones de juego, pero bueno, si he podido despertar la curiosidad o encender un poquito la bombilla a alguno que esté trabajando este tipo de mecanismos y darle otras variantes o otras opciones para su ataque, pues mucho mejor. ¿Vale? Y ya para terminar esta presentación del sistema 3.1, pues es obvio que hablemos de la conexión con el pívot. Yo las clasifico según los números de jugadores que intervienen en ellas, es decir, conexiones con pívot donde intervienen 2 jugadores, pasados más pívot, donde intervienen 3 jugadores o donde intervienen los 4 jugadores de nuestro equipo. ¿Vale? Y vamos a ver un vídeo. Esta imagen ya la habíamos visto antes, este corte. Ese juego directo, esa conexión entre 2 jugadores, bien sea desde el cierre o desde la ala, conectamos con pívot y el pívot tiene la libertad para girarse y finalizar, ¿vale? No hay devolución de pívot a ningún jugador. Directamente conectamos con pívot y que el pívot se busque la vida, como aquel que dice. Otras opciones que tenemos, la puerta atrás de pívot, ¿vale? Importante la finta para que el cierre crea que vamos a aparecer en un lado y aparecer en el lado contrario, y justo cuando se inicia esa regresión, digamos, esa vuelta al sitio inicial, pues conectar con el pívot. Muy importante esa temporización, ¿vale? Para que la puerta atrás se haga efectiva. Y vemos, bueno, aquí esta maravilla de Ferran. Ojalá todos tuviéramos Ferran, pero bueno, es imposible. Vemos ese movimiento de finta por detrás, ya Daniel, me parece que es el jugador de Inter, pierde la posición y puede finalizar uno contra el portero. ¿Vale? Veis cómo estamos mirando estas conexiones con pívot iniciales de 2 jugadores donde no hay devolución del pívot. Vemos aquí desde otro plano ese movimiento de puerta atrás del pívot, veis esa finta y cómo a través de la finta cómo genera ese espacio y la buena coordinación entre pasador y receptor. ¿Vale? Ahora vemos otro tipo de dualidad, otro tipo de conexiones de 2 con pívot donde sí va a haber pase de evolución, ¿vale? Vamos a ver este doy voy o ir a la corta, ¿vale? Volvemos a tener varios nombres para este movimiento, para este concepto de 2 jugadores. Como pasamos y vamos a atacar el espacio donde estaba nuestro pívot, donde está nuestro pívot, ¿vale? Acercándonos a nuestro pívot para que nos deje ese balón de pisada habitualmente para que podamos finalizar. Vemos una nueva opción, pase de ala a pívot, de zona de ala a zona de pívot, y cómo con ese movimiento de corte voy atacando la zona donde está mi pívot para buscar un golpeo habitualmente centrado que esté en la zona de eje, digamos, enfrente de portería. Vale, es un movimiento muy característico de fútbol sala, importantísima la finta previa del pasador antes de correr hacia pívot. Vemos como siempre se da, paso, finto, libero de mi par defensivo y ataco esa zona de pívot para la dejada y poder finalizar. ¿Veis? Esa finta es fundamental. Si no hacemos esa finta, al final va a seguir nuestro jugador. Otro movimiento de conexión de 2 jugadores donde hay devolución de pívot puede ser, por ejemplo, una sobreposición al pívot, ¿vale? En este caso, en esta situación, el equipo está atacando con un falso pívot, ¿vale? Y vamos a hacer esa sobreposición por banda
¿vale? Vemos cómo conecta con falso pívot, finta previa para quitarnos al par defensivo de encima y buscar esa sobreposición de nuevo con pisada de pívot. Uno de los fundamentos que hablábamos antes que tenemos que trabajar, pues bueno, cuando tengamos pívot, esas descargas de pisada son fundamentales para que el balón le llegue en buenas condiciones, ¿no? Al jugador que se incorpora y poder finalizar. Otra dualidad, con conexión de pívot, ¿vale? Tendríamos la pared vertical. En este caso, sí va a finalizar la jugada, si no mal recuerdo, el tercer jugador, tras fase de dualidad, ¿vale? Vemos cómo inicia esa dualidad de pared vertical, cómo conecto, devuelvo, y en vez de finalizar, el jugador que recibe la pared, pues bueno, conecta con el tercer jugador para poder finalizar. Yo muchas veces cuando hablo con los pibos, ¿vale? Sobre ese pase de pisada, siempre se lo digo. Tienes que dejarle el balón como te gustaría que te lo dejaran a ti. Entonces ya, si le metes ese concepto, parece que el jugador lo asimila un poquito más y trabaja en ayudar al compañero con esos pases. A partir de aquí vamos a ver esas conexiones con pivot donde van a entrar en juego 3 jugadores. Vamos a ver esas entradas directas o indirectas. Directa, hablamos cuando realiza la entrada el jugador que pasa, e indirecta cuando es el jugador que no ha pasado al pívot el que realiza ese movimiento de entrada. También hay otra gente que la llama entrada de primera, de segunda, ¿vale? Ya como cada uno guste. Vemos cómo se produce ese pase en paralela y cómo tanto cierre y ala van a respetar sus carriles para la entrada. Vemos esa primera entrada directa o esa entrada indirecta. Mauricio, que es el que finaliza, ha sido la entrada directa, fue el que conectó, lo vamos a ver repetido, como este movimiento de cruce con pisada, conecto con pívot y cada uno respetando su carril, realizan esa entrada doble. Aquí vamos a ver una situación muy parecida, con otro pase en paralela, pero vamos a ver cómo entrada directa e entrada indirecta la van a realizar con cruce, cambiando la ubicación de esos carriles iniciales y va a finalizar la acción esa entrada indirecta, esa entrada de segunda, ¿vale? Ya os digo, mucho trabajo, muchas opciones, pero como decía que no ponga un pívot en su vida o en su equipo. Para mí siempre habrá cabida en el equipo para un pívot. Y bueno, ya por último vamos a ver esta acción de la selección española, donde la conexión con pívot la vamos a realizar 4 jugadores. Veamos cómo ese ala busca ese pase a pívot y los otros 2 jugadores de zona de creación van a producir una doble entrada indirecta con cruce. ¿Vale? Hemos participado los 4. La ala que pasa a pívot y a la contraria y cierre que produce esa doble entrada indirecta para finalizar. Bien, puede ser sin cruce o con cruce, como en este caso la realiza España. ¿Vale? Vemos cómo cruzan esos 2 jugadores indirectos, esos 2 jugadores que no tuvieron el balón al inicio de la jugada, ¿vale? Y la descarga de pívot para finalizar. Y bueno, hasta aquí ha llegado la presentación, espero que os haya gustado. Ya sabéis que tenéis por ahí mis redes sociales para cualquier duda o consulta que queráis hacer, para cualquier feedback, estaré totalmente abierto a vosotros. Y nada, Carlos, agradecerte mucho la invitación y espero que os haya gustado. Pues nada, Nano, de verdad, un placer agradecerte esta pedazo de charla que hemos tenido sobre el sistema 3.1. Como siempre decimos en las charlas, si alguno tiene alguna duda, cualquier cosa, lo puede dejar en la tabla de comentarios. Yo me pongo en contacto contigo, te mando la pregunta y tú mismo respondes sin problema. O si alguien tiene dudas o cualquier cosa, ¿no? Claro que sí, yo abierto a cualquier tipo de duda, consulta, feedback, lo que queráis. La verdad que es un placer. Hablar siempre de fútbol sala es de gusto, ¿no? Para todos. Y nada, espero que haya sido productiva, que la gente pueda sacar provecho de esta charla. Y nada, que para cualquier cosa, pues que aquí me tenéis. Pues también decir que dejaremos las redes sociales de Nano, tanto en la descripción como os irán saliendo por la pantalla para que le podáis seguir y ver cómo trabaja. Y nada, un placer, Nano, de verdad, agradecerte, darte las gracias por haber estado aquí y espero verte pronto por aquí. Nada, el placer ha sido mío y ya sabes, cuando quieras, nada que me avises. Saludo. Un abrazo.